Quiero hablarles del proceso que estamos viviendo a nivel planetario con el cambio global y lo que implica esto para la vida en el planeta. El planeta está enfrentando una situación como si viniera un meteorito, un gran meteorito que va a destruir el planeta. Y lo estamos viendo llegar y los gobiernos dicen, un momentito, antes de atender el meteorito, tengo que recuperar el dólar y el euro, tengo que recuperar la economía. El sector privado dice, uy, está bien, tenemos que atender el meteorito, pero antes de eso tengo que lograr que mis acciones suban en la bolsa de valores. Y la sociedad civil se queda ahí esperando que alguien actúe y que paren el meteorito a tiempo. La verdad es que ese meteorito solo lo vamos a parar con una acción conjunta entre todos. Ese es el planeta respirando. Las primaveras y verano en el norte absorben CO2 cuando salen las hojas, crecen las plantas, los árboles, y en el otoño se vuelve a liberar el CO2. Ese es el subir y bajar, el respirar del planeta. Acompañen ustedes con su respiración este movimiento. Y vamos a ver cómo lentamente empieza a faltar el aire. El planeta está entrando en una sensación realmente de llegar a un límite de la respiración. Vemos cómo, además de ir subiendo el nivel de CO2 permanentemente, la velocidad y la variación es mayor. Se van acortando los plazos. El ser humano está echando cada vez más y más y más CO2 a la atmósfera. Vemos también como la cantidad de variantes, el alejamiento de la línea promedio se va aumentando. Nosotros podemos seguir durante muchos miles de años hacia atrás y tenemos récord ya científico donde a través de muestras de hielo en la profundidad de los glaciares sabemos que la atmósfera en los últimos 800.000 años nunca pasó de 300 partes por millón. Y nosotros como seres humanos en menos de medio siglo hemos ultrapasado con creces esos niveles. Ahí vemos ya como nos salimos del gráfico inclusive, donde el planeta ya no logra respirar dentro de su proceso normal. Las consecuencias de esto es un cambio en la temperatura. De un planeta azul en los 1800, vamos a ir viendo cómo rápidamente se empiezan a aparecer manchas anaranjadas. Y lo que nos llama la atención es que este aumento de la temperatura global no se da uniformemente. Hay una concentración mayor de calor en ambos polos, que es justamente donde está el hielo, y justamente al derretirse ese hielo vamos a tener otra serie de impactos a raíz de este cambio climático. En realidad el cambio climático es la peor consecuencia de un cambio global. Y el cambio global es un comportamiento muy diferente del ser humano hoy que hace 10, 20, 30, 50 años. Nuestros abuelos consumían mucho menos de lo que consumimos hoy. El aumento de la población realmente tiene estos impactos y ahí vemos claramente como en el norte hay un acúmulo de calor y en la península antártica, ¿no? Las consecuencias de esto es que ya se empiezan a derretir las grandes masas de hielo. Vemos en el 92 como durante el verano se derretía un poco del hielo superficial de Groenlandia y en el año pasado llegamos a 97% de deshielo superficial en Groenlandia. Si ese hielo llega a caer al mar, estamos hablando de muchos metros sobre el nivel del mar, donde muchas de las ciudades costeras que conocemos hoy ya no van a poder existir. El año pasado realmente hicimos todos los esfuerzos como seres humanos para alejarnos del mundo natural. Transformamos una gran cantidad de tierra, más de 12 millones de hectáreas en desierto, deforestamos más de 5 millones de hectáreas, lanzamos enormes cantidades de tóxicos a la atmósfera, a los mares, a los ríos, y seguimos en un proceso, en vez de ir aprendiendo con los errores, seguimos adelante en un proceso de destrucción de nosotros mismos. Este año, el 9 de mayo, llegamos a un límite crítico, 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Eso ya realmente está teniendo serias consecuencias y está cortando por muchísimo las proyecciones que habían hecho los científicos. Todo esto lo podemos relacionar al problema más grave de todos, que es el crecimiento poblacional. Cuando yo nací, en el año 58, éramos menos de 3.000 millones de habitantes. Para el 2011 habíamos sobrepasado
7.000 millones de habitantes. Y hay una relación muy estrecha entre número de gente y cantidad de carbono que producimos a la atmósfera. Ese proceso de crecimiento se está volviendo un crecimiento de ciudades y las ciudades empiezan a comerse los recursos naturales. Aquí es la ciudad de Guadalajara, una ciudad de mayor crecimiento de México, y realmente esa ciudad se está comiendo el bosque de la primavera, que es donde sale el agua que alimenta la ciudad. Si la ciudad sigue comiéndose el bosque, la gente todavía no entiende que se van a quedar sin agua. Esto se relaciona entonces a un crecimiento poblacional de 4 veces, con un aumento de consumo por persona 9 veces. Estamos consumiendo 36 veces más recursos que antes, que terminan siendo desechos. Aquí vemos el planeta desde los satélites. Vemos en blanco la parte de luz eléctrica, en amarillo las llamas de los pozos petroleros, en rojo los bosques, los incendios que estamos provocando, y en celeste, aunque parezca increíble, se ve del satélite cómo estamos sobreexplotando el mar con barcos pesqueros que usan grandes cantidades de luz para atraer su captura. Ese consumo termina en basura y ya tenemos un gran parche de basura flotando en el Pacífico. Esa basura está generando impactos importantes en vida silvestre. Ese montón de basura plástica sale del estómago de un ave. Pero más allá de estos animales, el ser humano empieza a cortar sus posibilidades de vida futuro. Cuando analizamos y si analizamos lo que compramos en un supermercado para comer una pizza, por ejemplo en Sudáfrica, se requieren una huella de 80.000 kilómetros. O sea, los diferentes ingredientes que compramos sumados se han transportado por más de 80.000 kilómetros. Eso ya no es posible seguir adelante con este tipo de desarrollo. En estos momentos, el ser humano en 18 meses de producción planetaria nos lo comemos en un año. O sea, el planeta está tardando mucho más en producir lo que nosotros nos estamos comiendo. En estos momentos nos estamos consumiendo 1.5 planetas. Si viviéramos como una persona de Estados Unidos, todos los del planeta, necesitaríamos casi 5 planetas, 4.6. Todavía, si vivimos como costarricenses, necesitaríamos un poquito más de un planeta. Estamos extrayéndole el último juguito a este planeta y seguimos adelante sin considerar que estos costos ambientales van en detrimento de una vida futura. Ya la Agencia Internacional de Energía nos dice que estamos llegando a un proceso casi irreversible de cambio climático y todas las reuniones internacionales, todas las cumbres mundiales que se están realizando no han cambiado el nivel de emisiones de CO2. Y como dije anteriormente, rompimos récord del año pasado con la mayor cantidad de emisiones de toda la historia de la humanidad. Estas reuniones internacionales están apostando a 450 partes por millón, 50 más de las que logramos en mayo de este año. Ya eso no es alcanzable, pero eso ya implica la muerte de alta montaña, la muerte de los océanos, ¿no? Este informe del Banco Mundial nos indica claramente que los meses más fríos del siglo pasado van a ser más cálidos que los meses más cálidos del año pasado. Lo que significa que en invierno las temperaturas van a ser más altas que las temperaturas de verano que hemos vivido durante el siglo pasado. Si miramos los escenarios de cambio climático y tomamos el hielo ártico, por ejemplo, el IPCC, el panel de expertos, decía que al 2100 perdíamos el hielo ártico. Actualmente se está hablando ya de 2017 o inclusive antes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la luz entra y pega en la superficie blanca, el 90% es reflejada como luz. Cuando la luz entra y pega en el agua o pega en la tierra, el 90% es transformada en calor y ese calor se va reteniendo. Y lamentablemente, este hielo se está perdiendo a una velocidad incalculable y ese gran aire acondicionado planetario se está perdiendo. En el 2007 llegamos a un mínimo que ya asustó a la ciencia y asustó a mucha gente que está consciente del proceso, y el año pasado rompimos ese récord con menos hielo todavía, ¿no? Esto también está afectando el Polo Sur, donde las corrientes marinas más calientes están derritiendo ese gran continente blanco por debajo, y esto implica entonces una gran cantidad de hielo que está sobre el nivel del mar, que cuando caiga el agua va a incrementar muchísimo esos niveles del mar. Ese incremento que, según los expertos en el librito del IPCC del 2007, iban a ser 59 centímetros al final de siglo. En este momento estamos viendo muchos metros. Y esto implica
procesos de erosión costera, que aquí ya lo vemos en Costa Rica, en nuestra costa caribe, donde en el 2008 ya las palmeras y los árboles estaban cayendo al mar. Aquí en el 2012 vemos como todavía hay mayor erosión. Vemos además impactos que se suman, como aquí la producción de metano al derretirse los suelos congelados del norte. Ese metano tiene una enorme capacidad de retención de calor, lo que va a acelerar el derretimiento de más metano. Vemos donde huracanes están llegando a una ciudad como Nueva York, donde no se esperaba nunca que hubiera huracanes. Todas estas alertas no están todavía generando un cambio como el que necesitamos. Esto es España en el 2004, un país casi invivible por las temperaturas. Australia 2009 se incendió durante muchos meses. De hecho, este año Australia aumentó en 2 colores los niveles de temperatura máxima de su chart climático, con 50 y 54 grados centígrados como temperaturas ya normales dentro de la predicción. Rusia con más de 50,000 víctimas en el 2010, Estados Unidos 2012 quemó durante varios meses. Estos son los incendios durante el 2011, esto es lo que estamos viendo como planeta, lo que estamos alterando, esas heridas que estamos generando en ese planeta. Esto está generando impactos, todos esos procesos generan impactos en la vida en el planeta. Y este gran importante informe que salió en el 2010 sobre el estado de la biodiversidad en el planeta, según Ban Ki-moon, logramos un fracaso colectivo. Como humanidad logramos un fracaso y no hemos logrado parar la pérdida. El sapo dorado de Costa Rica fue la primera víctima oficial del cambio climático, pero en estos momentos Costa Rica ha perdido 1/3 de la diversidad de los anfibios. El Amazonas se va a secar. ¿Qué tan rápido? Bueno, los científicos decían que para el 2050 íbamos a perder parte del Amazonas, pero ya en el 2005 el Amazonas se secó, se volvió a secar en el 2010 y en esos 2 años liberó más carbono que Estados Unidos en el mismo año. Esto está generando cambios importantes. En Costa Rica el quetzal es muy famoso, muy visitado por los turistas. El tucán, que antes vivía más abajo, ahora vive junto con el quetzal por el aumento de la temperatura y se dedica a comerse los pichones del quetzal. Estos procesos ejemplificados con estas 2 especies están pasando con miles y miles de especies. Vemos en México un bosque tropical en Calakmul, el bosque más importante tropical de México, donde los animales se mueren por sed. Y la única forma de salvar a algunos animales era llevar camiones cisterna para poder darles un poco de agua, ¿no? Vemos los océanos, como en vez de ver que estamos agotando la pesca, las empresas de pesca internacional aumentan las redes, aumentan los radares para tratar de sacarle el último poco de pescado que puede haber. Vemos como a través de fertilizantes vamos agotando el oxígeno en las costas, vamos agotando la posibilidad de vida en el mar y esto ha ido aumentando enormemente en los últimos años, lo que lleva también al absorber el CO2 del mar a un proceso de acidificación. Esto va a eliminar la vida de todos los animales que tienen concha, los arrecifes calcáreos. Vamos a perder una enorme cantidad de vida que conocemos y esto se resume en un informe que se presentó en Río, donde dice el mayor ecosistema del mundo, el océano, caliente, ácido y sin oxígeno. La agricultura va a sufrir, vamos a perder enormes cantidades de alimentos, ya lo estamos haciendo en varios países, la alternación de sequías con inundaciones, la posibilidad de perder polinizadores, por ejemplo, donde estamos ya polinizando cultivos a mano, donde los ciclos agrícolas cambian, donde la cantidad de alimentos se va disminuyendo lo que estamos produciendo. El café, que es un producto que todos tomamos en el planeta, se pierde su producción con el cambio climático. Y la verdad es que hemos reducido como seres humanos a una cantidad muy pequeña de especies para alimentarnos. Tenemos que volver a rescatar esta agrobiodiversidad. El turismo va a ser afectado, cambios en el clima, cambios en la diversidad, cambios en las costas, va a afectar enormemente el turismo, la huella de carbono del propio transporte aéreo. En salud estamos viendo cambios importantes. Bajo esas condiciones de inundación no podemos hablar de inocuidad de alimentos. Vamos a ver procesos de cambio en lo político, en lo territorial, vamos a ver procesos donde hay migraciones masivas de seres humanos que ya no pueden vivir en condiciones aceptables donde están acostumbrados a vivir. Esto realmente nos lleva a que el cambio va a ser la regla. El cambio es lo normal ahora y tenemos que aprender a vivir con él. Tenemos los profesionales para vivir con él, tenemos los profesionales que puedan atender esta complejidad, reconocemos cuál es la magnitud y la urgencia del cambio.
A nivel global se están tomando acuerdos, se han hecho planes estratégicos para los próximos 10 años, desde el 2010. Esto está llevando a buscar formas de aprender a vivir con el cambio, que empiezan por transformar nuestra visión de una visión reduccionista a una visión holística. Y esto requiere pasar por todo un proceso complejo basado en transparencia, basado en ética. Esto va a requerir educación, va a requerir investigación. Y sabemos que las políticas de adaptación tienen que ser locales. Entonces tenemos que generar las capacidades a nivel de cada municipio, de cada comunidad, para que aprendan a adaptarse. Esto es gestión creativa. Es buscar esos escenarios y jalar el desarrollo hacia ellos, ¿no? Esto pasa por un cambio en nuestra forma de valorar nuestro entorno, de valorar a la gente no por lo que tienen, sino por lo que son, de rescatar el proceso de educación, de cultura, de investigación, de generar un cambio. El cambio es personal. Cada uno de nosotros tiene que cambiar, pero para tener impacto ese cambio tiene que colectivizarse. Las redes sociales han venido a jugar un papel muy importante. El tema es que las redes sociales tumban países, pero no construyen democracias. Tenemos que fortalecer estos procesos. Ya hay muchas organizaciones usando las redes sociales. Tenemos que aprender a construir con estas redes sociales, ¿no? El futuro mejor no es solamente posible, pero es necesario. Y necesitamos aprender a vivir en armonía con esta madre tierra. Ya hemos llegado al momento en la historia donde tenemos que tomar la decisión si queremos seguir con nuestra civilización actual, y ojalá que nuestro tiempo sea recordado como el despertar de una nueva reverencia hacia la vida, esa búsqueda continua de la justicia y básicamente celebrar la vida misma. Muchas gracias.